enseñanza apostólica y profética, el nacimiento del agua y del Espíritu. Los hijos de Dios tienen un origen espiritual, un origen celestial, un origen divino, porque Dios es su Padre. Dios creó a Adán para hacerlo crecer y hacerlo conforme a la imagen de Dios. Sígame. Conforme a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Pero Adán provino de una forma. Dios, cuando envió a Jesús, al Hijo del Hombre, a restaurar a la raza humana descendiente de Adán, no provino esta nueva generación, esta nueva descendencia, estos nuevos hijos de la misma forma que provino Adán. Aparentemente, Jesús dijo en Juan 3, 6 al 8 a un maestro que entendía no solo cosas sencillas, sino cosas profundas, a un maestro de Israel. Le dijo Jesús, cuando hablaba con este hombre, con Nicodemo, Jesús le dijo que tiene la persona terrenal que nacer del agua y del Espíritu para que pueda ver y entrar en el reino de Dios, el reino que Jesús anunciaba que había venido a la tierra cuando dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era necesario arrepentirse para entrar y ver el reino de Dios que se había acercado. Entonces Jesús habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento del hombre. Nicodemo le habló, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque era sabiduría oculta a la cual Jesús le provocó, le motivó, le inspiró a que Nicodemo investigara en la verdad de Dios por revelación de Dios en el Espíritu que le enseñaba a Nicodemo, por revelación de Dios espiritual que le enseñaba a Jehová, porque Jesús dijo: todo aquel que apoyó al Padre y aprendió de él viene a mí, porque había profetizado Dios por medio del profeta diciendo: y todos serán enseñados por Dios. Por lo tanto, él era maestro de Israel, su nivel de crecimiento era más profundo que el de más personas, por lo tanto debía saber. Al no saber, Jesús lo estimulaba a que buscara respuesta de Dios, quien le enseñaba, y todos serán enseñados por Dios. Entonces sucede que Dios habla de dos nacimientos, del origen de Adán y el origen de los nuevos hijos de Dios por medio de Jesucristo. En la escritura en Génesis 1 dice que Adán fue formado del polvo de la tierra. Jesús vino a la raza humana a restaurar la imagen de Dios. ¿Sabes qué hizo Jesús? Tomó del polvo de la tierra, lo colocó en su mano y Jesús escupió, y con la mezcla del líquido y de la masa mezcló y conformó un cuerpo. Dios se reveló por medio de Jeremías como el alfarero, que al hacer una vasija de barro, pero que ésta se destruía en su mano, él decidió hacer de la misma masa otra nueva. Jesús habló de odre viejo. Jesús habló
de renovación. Jesús habló de restauración. Jesús habló de restauración porque Él fue enviado a restaurar a la raza humana. Así Dios hizo a Adán. Dios utilizó agua. Jesús tomó del polvo, de la arena, de la tierra, material, y Jesús escupió y formó una masa. Se untó las manos, los dedos y los colocó sobre los ojos de un hombre. Cuando Jesús retiró sus manos, le dijo a ese hombre: ve y lávate. Y cuando este hombre se lavó con agua, utilizó agua para quitarse el material terrenal que fue utilizado para que entrara una restauración de su vista, una restauración de su cuerpo, para que pudiera ver conforme era el propósito de Dios, que el hombre pudiera ver conforme al diseño original. Él estaba ciego y al Jesús colocar sus manos y hacer eso, volvió a ver. Acto profético. Adán fue creado así. Fue creado del polvo de la tierra, pero Dios tomó agua. Dios utiliza los elementos, los recursos para hacer actos proféticos. Esos son elementos proféticos que Dios utiliza porque tienen formas, características que Él va a usar y revelar más adelante por medio de personas que anunció para revelar y enseñar que Él haría estas cosas por medio de los profetas. Por eso la Escritura habla de la ley y de los profetas. Y también Dios revela que tendría que venir Jesús. La mujer samaritana dijo: sabemos que ha de venir el Mesías y Él nos declarará todas las cosas. Allí se revelan las tres formas en que Dios le iba a hablar a su pueblo. Primero, por medio de la ley, de la Torá que fue dada por Moisés. Segundo, habló por medio de los profetas que eran inspirados por el Espíritu a hablar la palabra de Dios, que según Éxodo 28, Dios quería que sus hijos oyeran su voz, que oyeran atentamente la voz de Jehová su Dios, para que aconteciera, para que ellos aprendieran lo que Jehová les enseñaba, lo que oían, y entraran en su medida de crecimiento que tenían, su medida fuera llena y pasaran a otra medida de crecimiento, para que experimentaran entonces en su vida las cosas nuevas de Dios que Dios haría para restaurar a la raza humana, a la raza terrenal, a la descendencia de Adán que se había apartado de Dios porque vivía una vida espiritual terrenal de una manera diferente. Cuando Adán pecó, Dios le dio, después que lo formó del polvo de la tierra, Dios sopló de adentro de él. Proféticamente eso representa que el hombre terrenal, un acto profético Dios hizo. Dios tomó un elemento que estaba compuesto por más elementos, el cuerpo, que iba a ser el de Adán, y que Dios iba a colocar de la naturaleza de lo que está dentro del el material que está dentro de Dios, iba a colocarlo sobre el cuerpo terrenal. Dios sopló para restaurar, para hacerlo conforme a su imagen y semejanza, porque describe que Adán, por medio de Jeremías, cuando lo llevó a la casa del alfarero, describe que Adán era una vasija de barro. Característica común entre un cuerpo terrenal y una vasija de barro es que son de material terrenal y que es un elemento vacío, un elemento que puede ser llenado porque tiene una medida de crecimiento que puede aumentar hasta llegar a una medida completa, hasta la plenitud, que representa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios
el varón perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios dijo, sed, cuando Jesús vino por medio de Jesús, sed pues vosotros perfectos. Se lo dijo a sus hijos que crecían porque se habían arrepentido, porque eran de la raza natural, terrenal, humana, y que al oír a Jesús, el Hijo de Dios, el restaurador, al escuchar lo que Dios les decía, porque Jesús dijo, y todos serán enseñados por Dios, todo aquel que oyó y aprendió de él vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús lo recibiría porque eran enviados de Dios a Jesús. Jesús dijo, de los padres, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces ellos venían a Jesús y habían recibido de Jesús leche espiritual, no adulterada, alimento espiritual, alimento que viene del cielo. Y cuando venían a Jesús, Dios les habló a ellos, porque el Padre, ahora cuando Jesús vino, el restaurador que Dios envió a la tierra para restaurar a la raza humana conforme a la imagen y semejanza de Dios, Él les dijo que Él no hablaba por su propia cuenta, que Él hablaba lo que oía del Padre y se lo transmitía a ellos. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Dios se cumple lo que, y se explica más adelante lo que el apóstol escribió y el profeta escribió cuando dijo que en estos postreros tiempos el Padre ha hablado por el Hijo. El Dios antes hablaba en tres etapas, habla en tres etapas. Primero por la ley vino por medio de Moisés fue dada como representación profética, como un acto profético de que Dios traería a alguien con semejanza humana para transmitir la voz y la verdad de Dios. Moisés trajo la ley, que era la sombra, que tenía la sombra de los bienes venideros, de las cosas nuevas creadas por Dios, de lo profundo de Dios, para restaurar a la raza humana. Entonces, Él dijo que estas tres cosas, de esta manera hablaba Dios, primero por la ley, segundo por los profetas que hablaban inspirados por el Espíritu, y después ahora en este tiempo Dios ha hablado por el Hijo, el Padre ha hablado por el Hijo. Jesús dijo la revelación de esto cuando dijo la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora ustedes entran en una nueva etapa en la que tienen que arrepentirse, pasar de la medida de crecimiento terrenal, arrepentirse, volver a la voluntad de Dios, volver en amistad con Él, para que cambien de mentalidad, de la mentalidad terrenal a la mentalidad celestial de hijos de Dios, a la mentalidad divina, a la mentalidad espiritual, a la mentalidad que da Jesús. Por eso la Escritura dice que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, del ungido, del postrer Adán, porque Adán era un Mesías, era un ungido, fue ungido también por Dios, tenía lo que Dios tenía dentro. En su naturaleza también tenía unción, por eso era un Mesías. Por eso Dios dijo que habló del postrer Adán. Entonces Dios hablaba de esas tres maneras. Jesús habló diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo que el tiempo de las anteriores medidas de crecimiento, la primera que es la ley, la sombra, que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, que hablaron de esas cosas, de esos bienes venideros, de esas cosas nuevas, los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu que estaba sobre ellos. Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado. La revelación del reino, la revelación del Rey, la revelación y la manifestación del reino de los cielos y la restauración de la raza humana. El reino de los cielos se ha acercado, y para entrar y ver en el reino de los cielos las personas que estaban en la tierra, los hombres terrenales, la descendencia de Adán, tenían que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, de la misma manera que Dios había tomado la vasija y la vasija, según el profeta Jeremías describe en el libro de Jeremías, un profeta, Dios hablaba por medio del profeta, y cuando una persona habla, no solo mueve su órgano llamado lengua y sus órganos que están en esta zona del cuerpo que producen el sonido. Cuando una persona habla,
también mueve su cuerpo, utiliza los órganos del cuerpo para comunicar un mensaje. El mensaje se comunica no solo con la voz, sino con la expresión corporal, porque se da una comunicación, y la comunicación no es solo oral, auditiva, audible, sino que también es una comunicación que va acompañada de lo visible, de la imagen. Por eso la Escritura revela, Dios revela por medio de la Escritura que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Una moneda, Jesús le dicen, dame una moneda, y él dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dicen, de César, y él dice, da pues a César, al hombre terrenal, al hombre que representa la imagen terrenal, porque gobierna en este mundo, en su imperio, denle a él lo que tienen que darle a él. Y dijo, pero denle a Dios, dad a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y lo que era de Dios era lo que se había perdido. Jesús, cuando vino a la tierra, reveló, inspirado por el Padre Celestial y por el Espíritu Santo, diciendo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre, la raza humana. Él vino a salvar a todos y llevará a los pecados de muchos. Por eso el profeta Juan, en el Espíritu, por revelación de Dios, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús decía, arrepentíos. ¿Arrepentidos de qué? Arrepentidos de los pecados. ¿Pecados? ¿Qué eran los pecados? Los pecados eran las actitudes incorrectas que traían una consecuencia negativa, incorrecta, a los hijos del hombre, a la descendencia humana que vivía pecando constantemente, y que al pecar constantemente llenaban la medida, colmaban la medida de sus pecados, y entonces eran juzgados, se perdían, eran cortados, morían, recibían un juicio mayor porque habían pecado. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna que vino a ser manifestada cuando vino Jesús para revelarla. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, a la imagen visible del Dios invisible. Jesús es el modelo original, el diseño original que copia el alfarero en su casa para hacer la vasija conforme a la otra vasija, porque hay una vasija que es el prototipo. Cuando se realiza un diseño hay un prototipo, la primicia. Por eso la Escritura menciona a Jesús que es la primicia de todos es hecho, la primicia. Primero Cristo, luego las primicias. Jesús es el primero, la primicia, el primero que es formado a la imagen. Él mismo fue formado a la imagen. Por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió obediencia. La Escritura dice que Él fue perfeccionado. Jesús creció a la medida completa, plena que Dios quería, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús mismo debía llegar a esa meta, la meta del supremo llamamiento de Dios, cuando Dios hablaba por el Hijo, por Jesucristo, cuando decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué se acercaba el reino? Para que nacieran de nuevo y ellos crecieran hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, fue el primero en llegar a vivir. Él llegó a la meta del supremo llamamiento de Dios, creció y fue perfeccionado. Jesús crecía en gracia y sabiduría ante los ojos de Dios y de los hombres. Jesús creció. Proféticamente se dijo de Jesús cuando el ángel le dice a Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios. El profeta es llevado al cielo para mostrar. Lucha significa convicción. Cuando una persona te habla una cosa nueva y tú no entiendes o no la aceptas, esa persona te convence. El Espíritu Santo, cuando venía a la tierra, tiene una función, y esa era redarguir de pecado. El Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces Jesús tuvo una lucha para convencer a Dios cuando le dijo, Dios dijo, ¿y a quién enviaré delante del profeta Isaías? ¿Y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Jesús convenció al Padre para que lo enviara. Ha luchado con Dios y con los hombres. Cuando Jesús vino a la tierra, fue perseguido, fue atacado por doctrinas, por hombres terrenales que querían obedecer a Dios y otros que no querían obedecer a Dios, pero porque tenían intenciones, los que querían obedecer a Dios, intenciones correctas, porque cuidaban la doctrina de Israel para que ellos permanecieran en la doctrina de Dios. No conocían la verdad de Dios y no la entendían. Entonces rechazaron a Jesús y ellos cuidaban a los israelitas, a los hijos de Dios, de Jesús y de lo que Él enseñaba, porque no entendían, porque Jesús les hablaba por parábolas todas las cosas. En cambio, a los hijos que habían sido enseñados por el Padre, que oyeron la voz atentamente de Jehová su Dios, ellos experimentaron la cosa nueva. Y acontecerá representa lo que va a pasar, o sea, el anuncio de la cosa nueva que anunciaron los profetas y que está contenida esa revelación en la sombra, en la ley, que tiene la sombra de los bienes venideros, que esos bienes vienen cuando viene Jesús, porque Él es el que restaura todas las cosas. La mujer samaritana dijo, sabemos que ha de venir el Cristo y Él nos declarará todas las cosas, pero las cosas Él las decía de manera por parábola, porque ellos no iban a obedecer, y a nosotros les hablaba por revelación de Dios en el Espíritu. Les dijo a sus discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, porque todos serán enseñados por Dios, pero no todos obedecen a la fe, no todos obedecen la voluntad de Dios, no todos oyen la voz de Jehová atentamente para que entren en la revelación nueva de crecimiento, de una medida que se llena por el Padre a una medida mayor, a la medida terrenal, para pasar a la medida espiritual de Dios, que es la imagen de Dios en Cristo Jesús, la meta del supremo llamamiento de Dios. Entonces las personas oían las enseñanzas de Dios, unos oían, otros no oían, y allí Dios revela lo que dijo cuando Jesús habló. Un padre tenía 2 hijos, le dijo, hijo, ve, haz esto, y él dijo, lo haré, pero no lo hizo. Y el otro hijo dijo, yo no voy a hacer eso, pero después arrepentido fue. Es lo que Dios quería lograr y lo que iba a hacer con ellos, hacer que se arrepintieran.